La vida eterna solo está en aquellos que confían en la obra consumada de Jesucristo hace 2000 años al morir por nuestros pecados. Por eso la vida eterna es tan extraña en un ser humano, no es masiva en el mundo cristiano, porque no se comprende totalmente lo que significa que Jesús muriera por nuestros pecados y pagara la deuda. Que Jesús muriera por nuestros pecados significa que la deuda del pecado total ya no existe y que por eso no es por obras, no es por, después de creer en Jesús, buscar santidad para no mantener la salvación o porque el pecado te va a quitar la salvación. Cuando el cristiano común, que son la mayoría, comprenden las cosas así, la persona solo está intentando la salvación. Por eso en Lucas 13:24 Jesucristo dijo: porque muchos procurarán entrar y no van a poder entrar, porque no van a comprender que yo consumé el trabajo, cumplí la misión de vencer al pecado en la cruz, para que el pecado no pueda volver a condenarlos jamás, debido a que quedó muerto. Al Jesucristo resucitar al tercer día, es la prueba exacta de que el pecado quedó vencido, pues Jesús lo destruyó porque Él no conoció pecado. Y al no conocer pecado y al cargarse el pecado de la humanidad, el pecado queda totalmente anulado y vencido por Cristo el Señor, por la voluntad de Dios. Por esa razón, la vida eterna solo puede estar en aquellos que solo confían en la eliminación de la deuda a través de Cristo. Esto quiere decir que los verdaderos hijos de Dios saben que jamás nunca van a perder la salvación, que es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, porque es un regalo de Dios, una dádiva, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por la gracia de Dios Padre hemos sido salvados, Efesios 2:8. Por medio de la fe, y esto no tiene que ver con ustedes, pues fue capacidad de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Obra es que tú digas, voy a apartarme del mal, o la falta de la obra, que es cometer pecados. Aunque en el camino de un hijo de Dios real siempre exista la buena voluntad del Padre para que llevemos una vida sobria contra el pecado, pues es su voluntad. Esto no tiene que ver con mantener la salvación, porque la salvación es un regalo que se adquiere una vez por haber entendido que Jesús, al ser condenado, eliminó el pecado, y que por lo tanto ningún pecado que yo cometa y cometeré, porque tengo una ley del pecado en mis miembros hasta el último día de mi vida, puede volver a condenarme si yo ya creí que Jesucristo fue condenado por mí. Este es el punto clave a comprender para de verdad entrar en la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice en las cartas a Corintios: examínense a ustedes mismos si estáis en la fe, porque si no, solo están creyendo en vano en Jesucristo. Oye, entonces hay personas que creen en Jesús, pero creen en vano porque siguen dependiendo de cómo se comportan, de cómo buscan el bien o de cómo luchan contra el pecado, y están llenos de miedo, sintiéndose indignos porque no se sienten dignos delante de Dios, porque no han comprendido que la única dignidad delante de Dios se llama Jesús. Por eso Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, porque en el ser humano no existe nada bueno. El ser humano es un ser corrompido, corrupto, con una naturaleza pecaminosa, en un estado caído. En él no existe nada en nosotros para estar en paz con Dios. Por eso necesitamos ser revestidos de Jesús por medio de la fe para quedar limpios y justos ante sus ojos. Hechos 13. El apóstol Pablo explicando: por medio de este hombre Jesús se nos perdonan los pecados, el pecado en general total. Todo aquel que en él crea, en serio, como te lo estoy explicando, se hace justo ante los ojos de Dios. Queda limpio por la fe. Ya un justo que entendió esto a profundidad no va a depender más de sus obras jamás. ¿Por qué? Porque él ya depende solo de cómo Jesucristo lo mantiene justo delante de los ojos del Padre. Por eso el justo por la fe vivirá. Y por eso la salvación es tan rara. No es masiva, porque hay que comprender esto a profundidad. Ese es el Evangelio. Creer de verdad en esta buena noticia, que el que cree de verdad en Jesús, con fe, con seguridad, tiene vida eterna. Y a condenación no vendrá, porque tiene la dignidad de Jesús.
Ese es el Evangelio. En esta cuenta te lo explico en cada video.